Bien, para nosotros, ahí puedo hablar por los tres, conversar con la licenciada Betty Soto va a ser edificante y sobre todo educativo. ¿Por qué? Porque la licenciada Betty Soto, además de ser abogada, es viceministra de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia. Y antes de entrar en detalles sobre los planes que ella está encargada, nosotros quisiéramos que nos ayude a entender algo que muchos juzgamos por la tradición. La presidencia es un lugar en donde el presidente dirige un país con una serie de asistentes. Tiene una consultoría jurídica que lo decide el consultor, y en el pasado teníamos 3 secretarios de la presidencia. Pero eso no está más, eso está muy alejado de la verdad. Había y hay un ministro de la presidencia. Hay uno que fue secretario administrativo, que hoy es ministro de la presidencia, porque ahora son. Y hay alguien que creo que está fuera de Palacio, que era el secretario de Planificación y Desarrollo de la presidencia, que tiene sentido, porque el secretario de Estado de la presidencia es el que institucionalmente dirige la Secretaría de Estado de la presidencia. El secretario administrativo es como una especie de director ejecutivo de lo que el presidente le da. Y planificación y desarrollo es justo porque la presidencia tiene que tener sus planes, que hacen los presupuestos, que lo discuten, etc. Y ahora mismo nosotros queremos que la licenciada Betty Soto, antes de entrar en los temas, nos corrija y nos diga cuál es la estructura de poder de los 3 ministerios que en el pasado existían con la denominación de Secretaría de Estado. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por recibirme aquí en este distinguido espacio. Pues bueno, como usted bien mencionaba, antes estaban organizados por secretarías de Estado. Ahora, bueno, hace ya un tiempo atrás, pues esto cambió a ministerios. Como usted bien mencionaba, tenemos el Ministerio de la Presidencia, que es a donde está adscrita el viceministerio que bien dirijo. Y está ahora mismo ocupado por el señor Joel Santos, quien es ministro de la Presidencia. Pues esa función que digamos que realiza el Ministerio de la Presidencia es más bien el brazo ejecutor del presidente de la República, de manera conjunta, evidentemente, con la vicepresidencia. Tiene a su cargo toda la coordinación y toda la ejecución de los planes y proyectos estratégicos que le designa el presidente de la República. En el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, como bien su nombre lo indica, pues tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la administración del presupuesto de la presidencia. O sea, el Ministerio de la Presidencia, por su parte, no tiene un presupuesto asignado, por así decirlo, para la ejecución de proyectos. Sin embargo, sí, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pues se administran recursos para la ejecución de proyectos que el presidente así lo designe. Y en el caso del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, pues es ahí, como usted también lo mencionaba, que se diseñan las políticas públicas relacionadas con la planificación y la economía del país. Digamos que ahí está todo el equipo técnico que se encarga de planificar, presentar al gabinete de gobierno esas políticas públicas y bueno, ya cada uno de los ministerios se encargan de la ejecución de esos planes estratégicos. Ejecución o orientación, porque por ejemplo, uno ve que usted está encargado de seguridad alimentaria. Planificar eso, porque si tú coges alimentos en este programa, doctora, licenciada, hemos hablado en muchas ocasiones de la cantidad de bocas que comen del Estado. Y dice, pero
en un hospital se le da comida a los enfermos, en una cárcel se le da comida a los presos, en los comedores económicos se le da comida a las personas que no tienen acceso a comer, en las escuelas se le da alimentación a 1,5 millones pero en esas diferentes... la esposa de Sánchez Baré, ¿cómo se llama? Yadira. Y comedores económicos y todas esas cosas, tiene la misma función. ¿Usted qué tiene que coordinar eso o cada departamento lo hace? Bueno, qué bueno que usted lo menciona. Cuando hablo de seguridad alimentaria. Claro, qué bueno que usted lo menciona. O a lo mejor, seguridad alimentaria, lo que usted tiene que encargarse es que agricultura produzca la comida que se necesita. ¿Cuál de las cosas? Por ahí va la cosa. Realmente la ley 586 del 589 del 2016 crea el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que está presidida por el Ministerio de la Presidencia, que es lo que nosotros coordinamos. Eso va más orientado a asegurar la seguridad alimentaria y nutricional del país, que como usted bien mencionaba, no es más que garantizar el abastecimiento, producción de alimentos necesarios para que todos los ciudadanos tengan acceso y un derecho a la alimentación. Entonces, dentro de ese consejo, pues evidentemente están integrados muchas instituciones que están vinculadas a eso que usted mencionaba, de que los alimentos lleguen a cada uno de esos segmentos. Obviamente nosotros no somos los que definimos, por ejemplo, los planes sociales, ni somos los que definimos los programas de alimentación estudiantil, pero sí esas instituciones tienen que accionar de manera consona con lo que se define en este Consejo de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Sí, entonces, lo que pasa, licenciada, es que cuando uno conversa con una persona que aunque es joven, ya tiene 4 años en el gobierno y 2 años encargada de seguridad alimentaria, uno tiene que decir, la experiencia que usted tiene, es que todo eso debe de estar fusionado porque también está la calidad, el precio. Correcto. Es decir, ¿qué sentido tiene que haya 10 instituciones que estén comprando comida si uno puede concentrar todo eso en un solo sitio? Es decir, o asegurar, como tú decías, que sean... Es más, quizá usted estaba muy chiquita, pero Antonio Guzmán, cuando llegó al poder, emitió uno de sus primeros decretos. ¿Sabe qué decía? Que todo lo producido en el país era más barato que lo importado, aunque fuera más caro lo importado. Y ordenó que si hay 15% de diferencia entre un alimento importado y un alimento local, se prefiere el local. La experiencia suya es que toda esa comida debe ser comprada en el mismo lugar. Bueno, como mencionábamos ahorita, dentro del mismo consejo, esa es la vocación. O sea, que todo lo que se haga orientado con un mismo lineamiento. De hecho, usted mencionaba el tema de la calidad, el tema de los precios. Dentro de ese consejo también está representado por consumidor, por ejemplo, porque una de las cosas que nosotros debemos velar es la calidad. Pero sí coincido con lo que usted menciona, de que lo correcto es que todas esas instituciones se rijan por un mismo plan. Pero o sea, por lo menos, licenciado, de los 10 millones de habitantes y de los 2 millones de haitianos que tenemos aquí, 12 millones de personas, ¿cuántas bocas de esas comen de mano del Estado? Porque eso sí tiene que tenerlo el ministerio. No, eso no es el ministerio. Eso se hace a través de los planes sociales, porque lo que nosotros regulamos es garantizar el acceso. O sea, que usted cuando vaya a un mercado o cuando vaya a un supermercado pueda acceder a los alimentos de primera necesidad. O sea, que haya una producción suficiente. Usted mencionaba lo del tema local, las importaciones y demás. Desde el Consejo nosotros lo que hacemos es garantizar que haya ese abastecimiento. De las situaciones que se presentaron, por ejemplo, en pandemia, que había escasez de ciertos productos, con el conflicto bélico, por ejemplo, también hubo escasez de ciertas materias primas, pues eso es lo que se busca garantizar desde el Consejo. Ya lo que usted habla de esos segmentos, porque son segmentos de la población, sí van dirigidos y decididos, por así decirlo, por las entidades que corresponden, o sea, el gabinete social.
Eso no lo maneja el Ministerio de la Presidencia. ¿Cuál es la realidad de la República Dominicana en materia de seguridad alimentaria? Mire, actualmente se hizo una actualización de lo que es el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, se hizo una revisión de esos indicadores y ahora mismo, en el caso de la República Dominicana, más de un 89% de la población tiene un acceso a alimentos de primera necesidad y digamos que está bien o medianamente bien alimentado. El resto, pues obviamente tiene restricciones de acceso a alimentos de primera necesidad, pero lo que sí vale la pena resaltar es que la República Dominicana ha salido o digamos que ha adquirido una categoría de hambre cero. O sea, no se ha podido identificar que haya dominicanos que estén actualmente muriendo de hambre. Ahora bien, eso no significa que nosotros estemos en las condiciones más óptimas, porque solo un segmento del más del 70% de la población sí está alimentado, sí se alimenta adecuadamente, o sea, conforme los parámetros de salud correspondientes. Y el resto, pues, aunque se alimenta, no significa que esté en condiciones, que su alimentación le permita condiciones óptimas de salud. Por eso vemos que hay muchos casos de obesidad, de diabetes, de presión arterial alta, temas de colesterol, porque evidentemente hay un segmento de la población que no necesariamente tenga acceso a alimentos que le permiten una alimentación saludable. Y en cuanto a lo que es el ingrediente foráneo, tanto de la producción como de los alimentos que no producimos, entonces, podríamos decir que ya había problemas que con los conflictos internacionales habían dificultado como fertilizantes y algunas otras, harina inclusive. ¿Ya no tienen ningún tipo de problema con eso actualmente en cuanto a los suministros de alimentos? No, actualmente eso se ha regulado bastante. De hecho, desde el Consejo se tomaron medidas en el 2023 relacionadas, como usted mencionaba, con relación al tema de la harina. Se le puso un impedimento al tema de las exportaciones, precisamente para garantizar tener un abastecimiento adecuado para la demanda de la ciudadanía. Lo mismo se hizo, por ejemplo, con el arroz también en su momento. Y recientemente, la semana pasada, se levantó la restricción que había para las exportaciones de plátano, porque ya se identificó que hay un abastecimiento, una producción suficiente. Licenciada, dentro de las atribuciones que usted tiene, veo que está encargada del rescate de los ríos Ozama e Isabela. Resulta que el Gran Santo Domingo, la capital dominicana, está limitada por 3 grandes ríos, el Jaina, el Isabela y el Ozama, con una pequeña porción ahí que está entre Jaina y el Isabela. Pero generalmente las ciudades originalmente se hacían a orillas de los ríos y en las costas, por razones de transporte. La pregunta es la siguiente. Cuando yo veo rescate, lo primero es la misma pregunta cuando vimos alimentos. ¿Alimento, agricultura o un lugar para comprarle a, ¿cómo que se llama? A Eddie Barnista todos los productos habidos y por haber que él vende? La pregunta es, ¿rescate no es medio ambiente? Bueno, volvemos a lo mismo. El Ministerio de la Presidencia es un ente básicamente articulador, que lo que busca es integrar todas esas entidades que están vinculadas a ese tipo de proyectos. El Ministerio de Medio Ambiente forma parte de la plataforma Rescate Ozama. Igualmente forma parte y se integró cuando se formó el Fideicomiso de Residuos Sólidos, porque evidentemente el principal tema que hay en estos ríos de la contaminación es el tema de los residuos. Ellos también forman parte de eso. Pero esa plataforma nace por una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas, que se acerca al Ministerio de la Presidencia y conjuntamente con una organización sin fines de lucro que se llama The Ocean Cleanup, forman esta plataforma en la que se integran medio ambiente, residuos sólidos, también forma parte la Armada Dominicana, que le voy a explicar quizá un poquito más para adelante por qué. Pero básicamente todas esas entidades están involucradas en ese proyecto, que lo que busca es rescatar estos ríos de toda esta contaminación para evitar que lleguen a los océanos. Y obviamente
esa plataforma tiene una serie de incidencias y un impacto social en todos los habitantes que viven en la colindancia del río. En los alimentos se puede hablar mucho, pero en rescate no se trata solamente de que personas contaminan el río o algunos elementos contaminan. Cuando llueve, usted ve que cambia el color del mar, claro. se convierte en lodo, porque el río arrastra. Si revisa los márgenes de los ríos, un lugar que uno no se explica cómo, pero ideal para vivir son las márgenes. El rescate humano es contaminación, es que el agua salga de calidad. O a lo mejor hay un rescate que consiste, y que se ha hablado mucho y no ha terminado de ser, que es de transporte. Usted podría perfectamente irse del zoológico del país, se puede ir al Mar Caribe en un transporte quizás más económico y más rápido, y se soluciona un problema, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los elementos que ustedes ven como rescate? El elemento principal es la contaminación, porque evidentemente es recoger todos esos residuos que están en los ríos, que obviamente tienen un impacto directo, no solo en la contaminación de los océanos, sino en la salud de las personas que colindan ahí. Una segunda fase que incluye rescate es el tema de la educación de las personas que viven en esos alrededores. Obviamente, hay un componente importante que es educar a esas personas para que no tiren esos residuos en el río. Pero obviamente yo también tengo como gobierno que, ok, yo necesito que tú no tires la basura en el río, pero yo tengo que habilitarte lugares para tú poder disponer de esos residuos, porque muchas veces cuestionamos a que el dominicano no es educado y que tira la basura en el río, pero hay que ir allá y ver la realidad e identificar de que real y efectivamente ellos muchas veces no tienen dónde disponer de esos residuos. Entonces, esta plataforma, de manera conjunta también con los ayuntamientos, se ha estado encargando de que esas personas tengan donde disponer de esos residuos para que no lleguen al mar. Obviamente, otra de las cosas que incluye la plataforma es cómo utilizar y clasificar esos residuos para, de alguna manera, hacer una economía verde o economía circular. O sea, enseñarle a esas mismas personas que viven ahí cómo utilizar esos plásticos, por ejemplo, para hacer elementos reciclados y reutilizarlos y evitar que vuelvan a llegar otra vez al río. Básicamente yo diría que esos son los tres componentes principales, y comentábamos ahorita fuera del aire lo del tema de todo lo que se ha venido haciendo con el nuevo Domingo Sabio, que también impacta toda esa zona, y ya ahí sí hay un impacto humano directo a esos habitantes que viven ahí, que la idea es que tengan una vida digna. Sí, precisamente ahora que usted habla de eso, lo que es la política del control de asentamientos, además del Domingo Sabio, entonces hay otras cosas que se hacen para evitar que se sigan poblando más y hacinándose más gente a la orilla de los ríos. Claro, una de las cosas que se manejan dentro del Ministerio de la Presidencia es el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que está coordinado por el Viceministerio de Proyectos de Inversión, que básicamente su objeto principal es lo que usted menciona, y es identificar esas personas que están hacinadas en lugares que no son dignos para una vida saludable y en condiciones humanas. Vulnerables, y entonces facilitarles ese plan que le ofrece en zonas, digamos que aledañas pero habitables, una vivienda digna. Ya obviamente el plan ha alcanzado más de 7,000 viviendas que se han habilitado para ese tipo de personas. También se han identificado en esas zonas de la Barquita, que están en las orillas de los ríos, se ha hecho el levantamiento, el censo correspondiente para también integrarlos en proyectos que se están desarrollando para ellos. O sea, para ese proyecto Domingo Sabio, que ha tenido un buen impacto, no es replicable, no hay algún plan para ampliar eso. A través de URBE, que es la entidad que se encarga de todo lo que es el tema de los barrios de esta naturaleza, pues también se están desarrollando otros planes que busquen ampliar, sobre todo, lo que se ha hecho en Domingo Sabio ya en una segunda fase. El que
ejecutó, supervisó, propició uno de esos barrios que fue un ejemplo magnífico donde las cosas se manejaron bien. Yo solamente, no, sin mencionar nombres, quiero preguntarle, ¿es una persona que se señaló con irregularidades en esos sitios en estos días o no tiene que ver? No sabría decirle. No sabe. No sé. Bien. Licenciada, mire, recientemente se ha sustituido una palabra que usábamos mucho, que es un programa a ejecutar. Es un programa, sin embargo, solamente usted hoy aquí, la palabra plataforma la mencionó 4 veces. Yo le quiero preguntar, ¿por qué está de moda la palabra? ¿Qué nuevo tiene la palabra plataforma? Bueno, es una manera de describir un lugar donde se integren diferentes instituciones con un mismo objetivo y que trabajen de manera... Tiene que haber integración. Claro, tiene que haber integración. Si no, no es plataforma. Eso vino quizás una forma, entre otros propósitos, de eliminar duplicidad de acciones en un mismo sentido. Es correcto, es correcto, es correcto. Esto, fuera de seguridad alimentaria y el rescate de los ríos, ¿qué otro plan usted tiene a su cargo? Bueno, nosotros también apoyamos al ministro en todos los fideicomisos que él preside. ¿En todo? Los fideicomisos que forma parte del Ministerio de la Presidencia, porque casi todos ellos, y me atrevo a decir que todos... ¿El peaje es un fideicomiso? Sí, pero no es del Ministerio de la Presidencia, es de Obras Públicas, correcto. ¿Y cuáles son los que tienen? Lo que nosotros tenemos son casi todos, o por decirlo todos, tienen un impacto social muy importante, empezando por el Fideicomiso Propedernales, está el Fideicomiso del Plan de Familia Feliz, está el Fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, está el Fideicomiso de FITRAN, que es el que tiene que ver con todos los proyectos de movilidad, y esos 4, básicamente, porque ya los otros no son del Ministerio de la Presidencia. Proyectos especiales de la Presidencia dependen de ustedes, ¿verdad? Sí. Obviamente, salvo algún proyecto que el presidente designe a algún ministro de manera puntual, pero prácticamente los proyectos especiales y estratégicos que tiene el presidente, básicamente el Ministerio de la Presidencia es quien se encarga de su seguimiento y ejecución. Y cuando hay esos eventos, así como por ejemplo los fenómenos naturales y cosas, esa es la dependencia a la cual el presidente acude en lo inmediato para coordinar cualquier tipo de acción. Bueno, eso el COE, pero en el caso de soberanía y seguridad alimentaria, cuando se presentan fenómenos, también tiene un rol importante para garantizar el abastecimiento, por ejemplo, de alimentos a esas personas que se convierten en familias vulnerables para abastecer. Obviamente también está el 911, que juega un papel fundamental también conjuntamente con el COE en los momentos de emergencia. Licenciado, es difícil esta época, porque si nosotros le preguntamos cuál es la línea del gobierno en el orden administrativo, es continuar los planes. Por ejemplo, yo puedo decir que usted, seguridad alimentaria, rescate de los ríos y colaboración con el ministro acerca de los fideicomisos, eso va a ser hoy y va a ser en agosto, o la respuesta es depende. ¿Cuál es la respuesta? ¿A ustedes no le han dado ninguna señal de que paren, de que sigan, de que van a iniciar otro tipo de programa, sencillamente continuar lo que está bien? El mandato siempre ha sido continuar lo que estamos haciendo, y evidentemente hay muchas iniciativas que aún no han iniciado, que están en proyecto, que están en carpeta, que la idea es iniciarlas. O sea, no es solamente quedarnos con lo que está, sino también iniciar nuevos proyectos y programas que se han identificado como necesarios y que entiendo que el lineamiento desde la presidencia es que se ejecuten. Cuando entre en función el rescate de esos 2 ríos, ¿quién es que va a hacer el día a día? El día a día y la dirección está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector en estos temas. Sí. ¿Y va a estar en el presupuesto de Medio Ambiente? Está en el presupuesto. ¿O ya está? Se va a incluir, hay una partida que lo incluye, pero se va a incluir también como otras líneas de acción dentro del presupuesto de Medio Ambiente. ¿Y es costoso eso?
Tiene su costo. Obviamente nosotros hemos recibido el apoyo del programa de las Naciones Unidas y de Ocean Cleanup, que les mencioné, que han hecho un aporte considerable a este proyecto. Pero precisamente de Ocean Cleanup, nosotros vimos, ellos donaron un aparato también. El Interceptor 004. Sí, sí, nosotros, está activo. Está activo, y de hecho se hizo una ampliación a la barrera de intercepción inicial que ellos habían instalado en la primera fase, porque en la primera fase se pudo identificar que tuvo éxito y que obviamente el tamaño que tenía no daba abasto para la cantidad de residuos que había en el río, y entonces ellos decidieron ampliarla. Ahora se amplió y está recogiendo casi el doble de los residuos que recogía inicialmente. Licenciada, realmente la población, ¿cómo debe de ver estos departamentos que usted dice, bueno, pero es que luce como difuso, ¿de qué se encarga? Bueno, coordinar la seguridad alimentaria, asegurarse desde los planes sociales hasta inclusive que el público tenga en el colmado y en el súper la disponibilidad. ¿Es eso? Es eso, básicamente. Usted lo ha resumido en palabras llanas en eso, y básicamente la garantía del derecho que tienen los ciudadanos a una alimentación digna. Había un presidente aquí que lo primero que había que llevarle era en el primer informe, él llegaba a las 11, tenían que llevarle dos cosas. Primero, disponibilidad presupuestaria. ¿Qué dinero entró al presupuesto? Para entonces él ordenar qué pagar. Y lo segundo era cómo estaba, dos cosas, los precios, pero la escasez o no. Es decir, porque a veces se le pone más atención al precio, y lo más importante, y además lo que produce escasez, es lo que produce aumento de precio, es que no haya el producto. En eso ustedes no tienen que ver. Sí, el Consejo tiene que ver con precisamente ese tipo de medidas de monitorear, y por eso dentro del Consejo está el Ministerio de Industria y Comercio y Planificación y Desarrollo, porque esos indicadores se miden cotidianamente desde el Consejo y se pasa ese informe cuando el presidente lo requiere, y por ello, como le comentábamos ahorita, desde el Consejo se han tomado medidas para controlar o no las exportaciones de ciertos productos de primera necesidad basados en esos indicadores. ¿Cuándo arranca lo de los AMA? Lo de los AMA ya arrancó. Como bien mencionábamos ahorita, se instaló ese interceptor, se ha ampliado esa barrera, ya con el Fideicomiso de Residuos Sólidos se han ido instalando una serie de biobardas en puntos específicos para la recogida de esos residuos, con el interés de tener un impacto importante a la hora, por ejemplo, que usted mencionaba de las lluvias, porque si no se recogen esos residuos pasa lo que trágicamente pasó. ¿Y está limitado solamente a la contaminación o tiene otros elementos? Ahora mismo está limitado al tema de la contaminación, de la recogida de los residuos desde el río y de cómo establecer disposición final y clasificación de esos residuos. Y geográficamente, ¿desde qué punto cada uno de esos dos ríos es que ustedes han marcado el rescate? No, es desde donde inicia el río Sama, converge con... ¿Donde nace? Desde donde converge con el Isabela. Donde se une, donde hasta se que unen desemboca. Hasta la desembocadura con el... ¿Y qué participación? Yo pensaba que era solamente para las lilas o para el sargazo. No, para nada. La lila es un problema, pero el verdadero problema está en el tema de los residuos. Sí, ¿Qué participación tiene en eso la alcaldía de Santo Domingo Este? Nosotros ahora los integramos, y de hecho tenemos un recorrido ya establecido para la semana que viene con los nuevos incumbentes, pero está incluido la alcaldía del distrito, o sea, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, o sea, porque impacta esas tres jurisdicciones. Bien. Licenciada Betty Soto, gracias por estar con nosotros. Yo creo que hemos descubierto algunas cosas, ¿verdad? Sí, no sabíamos que existían. Sí. Sobre todo mucho talento. Sí. ¿Perdón? Sobre todo mucho talento, ¿verdad? Sí, no sabíamos que el Viceministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la seguridad alimentaria y el rescate de los ríos Sama e Isabela. Gracias, licenciada. Gracias.